¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Volvemos a retomar nuestra escuela de formación política virtual. En este módulo 3 vamos a hablar un poquito del sentido de ser socialista y marxista en la actualidad en pleno siglo XXI. Para lo cual vamos a recurrir a un texto. Primero respondernos a la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene ser marxista y socialista en el momento actual? Ahora vamos a leer un pequeño texto que precisamente comienza con esta pregunta. ¿Se puede ser marxista hoy? O con otras palabras, ¿tiene sentido en el alba del siglo XXI pensar y actuar remitiéndose a un pensamiento que surgió en la sociedad capitalista de mediados del siglo XIX? Para responder a esta pregunta habría que tener una idea, por mínima que sea, de lo que entendemos por marxismo, dada la pluralidad de interpretaciones. Pues bien, teniendo esto presente y sin pretender extender certificados de pureza, se puede entender por el marxismo como la base en el propio Marx un proyecto de transformación del mundo realmente existente a partir de una crítica y de su interpretación o conocimiento, o sea, una teoría y una práctica en su unidad indisoluble. Por tanto, el cuestionamiento que se hace del marxismo y se cifra en una pregunta y se puede ser marxista hoy afecta tanto a su teoría como a su práctica, pero como trataremos de ver, más está que aquella. A ver. En cuanto a teoría, la vocación científica, el marxismo pone al descubierto la estructura del capitalismo, así como las posibilidades de transformación inscritas en ella, y como tal, tiene que asumir el reto de que toda teoría que aspire a la verdad, el de poner a prueba sus tesis fundamentales contrastándolas con la realidad y con la práctica. De este reto el marxismo tiene que salir manteniendo las tesis que resisten esa prueba, revisando las que han de ajustarse al movimiento de lo real o bien abandonando aquellas que han sido invalidadas por la realidad. Pues bien, veamos, aunque sea muy sucintamente, la situación de algunas de las tesis básicas con respecto a esa triple existencia. Por lo que toca a las primeros acontecimientos o las primeras tesis que no solo se mantienen, sino que hoy son más sólidas que nunca, ya que la realidad no ha hecho más que acertar, ahondar y extender lo que en ellas se ponía en descubierto. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tesis del marxismo siguen vigentes actualmente? Para dar solo unos cuantos ejemplos. Las relativas a la naturaleza explotadora, depredadora del capitalismo, a los conceptos de clase, división social clasista y lucha de clases, a la expansión creciente e ilimitada del capital, que en nuestros días prueba fehacientemente la globalización del capital financiero, el carácter de clase del Estado y la mercantilización avasallante de toda forma de producción material y espiritual, a la enajenación que alcanza hoy a todas las formas de relación humana, en la producción, en el consumo, en los medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera, continúan en la actualidad. Todo lo que teorizó Marx sigue vigente porque sigue siendo parte de una sociedad capitalista que no se ha podido superar. En cuanto a las tesis o concepciones que habría que revisar para adjuntarlas al movimiento de lo real, está la relativa a las contradicciones de clase que, sin dejar de ser fundamentales, tienen que conjugarse con otras importantes contradicciones en la sociedad actual, nacionales, étnicas, religiosas, ambientales, de género, etc. Y por lo que toca a la concepción de la historia, hay que superar el dualismo que se da a los textos de Marx entre una interpretación determinista e incluso teleológica de raíz hegeliana y la concepción abierta según la cual la historia la hacen los hombres en condiciones determinadas y que por tanto depende de ellos por su conciencia, organización y acción que la historia conduzca al socialismo y una nueva barbarie. Y están también
las tesis socialismo o nueva barbarie, ¿no? Y están también las tesis que han de ser puestas al día acerca de las funciones del Estado, así como las de acceso al poder, cuestiones sobre las cuales ya Gramsci propuso importantes indicaciones. Finalmente, entre las tesis o concepciones de Marx y del marxismo clásico que hay que abandonar al ser desmentidas por el movimiento de la realidad está la relativa al sujeto de la historia. Hoy no puede sostenerse que la clase obrera sea el sujeto central y exclusivo de la historia, cuando la realidad muestra y exige un sujeto plural, cuya composición no puede ser inalterable o establecerse a priori. Tampoco cabe sostener la tesis clásica de la positividad del desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, ya que este desarrollo minaría de base natural la base natural de la existencia humana, lo que vuelve a su vez utópica la justicia distributiva propuesta por Marx en la fase superior de la sociedad comunista, con su principio de distribución de los bienes conforme a las necesidades de cada individuo, ya que ese principio de justicia presupone una producción ilimitada de bienes. Mm, a manos llenas, se podría decir, ¿no? En suma, el marxismo como teoría sigue en pie, pero a condición de que, de acuerdo con el movimiento de lo real, mantenga sus tesis básicas, aunque no todas, revise o ajuste otras y abandone aquellas que tienen que dejar paso a otras nuevas para no quedar a la saga de la realidad, o sea, en la marcha para la necesaria transformación del mundo existente. Hay que partir de Marx para desarrollar y enriquecer su teoría, aunque en el camino haya que dejar a veces al propio Marx. Esa fue la introducción teórica a este tercer módulo de la vigencia del marxismo en el siglo XXI. Nos vemos pronto.